Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión vamos a explicar el segundo caso de cómo convertir un número decimal a octal con parte fraccionaria. Vamos a tomar por ejemplo el número 497.95. Tiene el subíndice 10, el cual nos indica en qué sistema de numeración está, en este caso decimal. Para estos casos se debe trabajar con la parte entera y la parte fraccionaria por separado. Empecemos con la parte entera. Se toma el 497 y se divide entre la base, que en este caso es 8. Se toma el primer dígito del dividendo y nos preguntamos, ¿el 8 cabe en el 4? Como no cabe, se toma el siguiente dígito y nos preguntamos, ¿el 8 cabe en el 49? Como sí cabe, ponemos en el cociente la cantidad de veces que el 8 cabe en el 49, que es 6. Ahora se tiene, que 8 por 6 es 48, para 49 falta 1. Ahora se baja el siguiente dígito del dividendo. Ahora ponemos en el cociente la cantidad de veces que el 8 cabe en el 17, que son 2. Así tenemos que 8 por 2 es 16, para 17 falta 1. Como ya no tenemos más dígitos en el dividendo, se ha terminado con esta división. El siguiente paso es dividir el cociente obtenido entre 8. Se toma el primer dígito del dividendo y nos preguntamos, ¿el 8 cabe en el 6? Como no cabe, se toma el siguiente dígito y nos preguntamos, ¿el 8 cabe en el 62? Como sí cabe, ponemos en el cociente la cantidad de veces que el 8 cabe en el 62, que son 7. Así tenemos que 8 por 7 es 56, para 62 faltan 6. Como ya no tenemos más dígitos en el dividendo, se ha terminado con esta división. El siguiente paso es dividir el cociente obtenido entre 8. Se toma el dígito del dividendo y nos preguntamos, ¿el 8 cabe en el 7? Como no cabe, ponemos 0 en el cociente. Así tenemos que 8 por 0 es 0, para 7 faltan 7. Como hemos llegado al punto en que el cociente es 0, hemos terminado con las divisiones. Ahora para la parte fraccionaria, se toma el punto 95 y lo multiplicamos por la base, que es 8. Esto nos da 7.6. Ahora de este resultado tomamos el punto 6 y lo multiplicamos por la base. Esto nos da 4.8. De este resultado tomamos el punto 8 y lo multiplicamos por la base. Esto nos da 6.4. De este resultado tomamos el punto 4 y lo multiplicamos por la base. Esto nos da 3.2. De este resultado tomamos el punto 2 y lo multiplicamos por la base. Esto nos da 1.6. Si observamos la secuencia de las operaciones, a partir de este resultado se van a repetir los valores obtenidos, como se muestra a continuación. Por lo anterior, se dejan de realizar las operaciones. Estas operaciones también se terminan cuando el resultado de la multiplicación es un número entero, o la parte decimal obtenida es muy aproximada a 0. Ahora para obtener el número octal, de la parte entera se toman los valores de los residuos de derecha a izquierda como indica la flecha. Así que la parte entera del número octal es 761. Para obtener la parte fraccionaria del número octal, se toman los valores marcados en rojo de arriba hacia abajo de la parte fraccionaria como lo indica la flecha. Así tenemos que el número octal es 761.74631.
Para indicar que números de la parte decimal se seguirán repitiendo se pone una barra arriba de ellos. Ahora ya sabes cómo convertir números decimales a octales con parte fraccionaria. Apóyanos regalándonos un like, suscribiéndote y activando la campanita para que estés al día con nuestros videos. Esto fue Programando con GLSoft ST Servicios Tecnológicos.